nombre de jaula de ardilla, dado este tipo de rotor, corresponde a la similitud de forma entre una jaula como las que se utilizaban para encerrar una ardilla y la que tendría el rotor sin su núcleo de placa magnética. Las planchas magnéticas que formarán el empilado del rotor se troquelan con unos orificios periféricos, cuya forma varían según los casos. Por las ranuras obtenidas pasan unas barras de cobre o aluminio que contienen su misma sección y que sobresalen un poco por ambos extremos del núcleo. Estos conductores de cobre o aluminio se encierran sobre dos anillos del mismo metal que reciben el nombre de tapas del rotor en ambos anillos. Esto se realiza para cortocircuitar las barras en unas masas salientes que actúan de aletas de ventilación. Los rotores de jaula pueden ser de distintos tipos, que se distinguen fundamentalmente por la forma de sus ranuras barra redonda. Del rotor de ranura profunda, del rotor con barras en forma de cuña y doble jaula. Los devanados inductores en el estator de un motor de inducción incitan al campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce una corriente eléctrica, un flujo en las barras conductoras, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar vuelta al eje. A menudo, los conductores se inclinan levemente a lo largo de la longitud del rotor. El número de barras en la jaula de ardilla se determina según las corrientes inducidas en las bobinas del estator y por lo tanto según la corriente. A través de estos dos factores se emplean números primos de barras en algunos motores con rotores jaula de ardilla. Tipos de motores jaula de ardilla. Diseño clase A. Es un motor de jaula de ardilla para usarse a velocidad constante. Sus principales características son buena capacidad de disipación de calor, alta resistencia y baja reactancia al arranque. El par máximo entre 200% y 300% del par de plena carga y ocurre a un bajo deslizamiento. Aceleración bastante rápida hacia la velocidad nominal. Presentan la mejor regulación de velocidad entre el 2 y el 4%. Desafortunadamente, su corriente de arranque varía entre 5 y 7 veces la corriente nominal. Han sido desplazados por los motores de diseño clase B en los últimos años. Se utilizan en ventiladores, sopladores, bombas, tornos, etc. Clase B. Se les llama motores de propósito general y a este tipo pertenecen la mayoría de los motores con rotor jaula de ardilla. A continuación se resumen sus características: par de arranque normal, baja corriente de arranque y bajo deslizamiento. Produce casi el mismo par de arranque que el diseño anterior. El par máximo es mayor o igual al 200% el par de carga nominal. Deslizamiento bajo o se hace menor del 5%. Se prefieren sobre los diseños de clase A por requerir poca corriente de arranque. Diseño clase C. Este tipo de motor se utiliza en cargas que tienen un alto par de arranque superior a 2.5 veces el nominal. Además, se caracteriza por tener en el arranque una baja corriente. Esto debido a que su construcción es con un rotor de doble jaula. Esto contribuye a que el motor alcance altas velocidades en poco tiempo. La desventaja de este tipo de motor es que al emplearse con cargas pesadas disminuye su disipación térmica y esto contribuye a que se sobrecaliente con frecuentes arranques. Motor tipo D, también conocidos como motor de alto par de arranque y alta resistencia. El par de arranque de este tipo de motor es 275% más del nominal, con una corriente baja. La alta resistencia del rotor da como consecuencia que su par máximo se encuentre a una baja velocidad. Las características de este tipo de motor lo hacen ideal para implementarse en troqueladoras y cortadoras. Ventajas de los motores jaula de ardilla. En general, este tipo de motores ofrecen una alta resistencia en el arranque, mientras que en operación normal esta resistencia disminuye para alcanzar una alta eficiencia. Otra ventaja es que sin importar si el motor está expuesto a suciedad y polvo, no requiere un mantenimiento exhaustivo. En este tipo de motores es aún más fácil controlar su velocidad. Además, la fabricación de este tipo de motores tiene un costo bajo en comparación
con un motor de devanado. Desventajas. Este tipo de motores presentan dos principales desventajas. La primera es la limitación de su aplicación, ya que este solo se puede utilizar en motores pequeños como los de los electrodomésticos. La segunda es que estos tipos de motores tienen una fuerza menor en el giro en comparación de un motor con devanado. Conclusión. Este tipo de motores, debido a su sencillez y bajo costo de producción, es uno de los motores más utilizados en electrodomésticos, ya que tiene una eficiencia aceptable. El funcionamiento de este tipo de motores depende del campo magnético giratorio de su estator. El diseño de los motores jaula de ardilla ha ido evolucionando con el tiempo, por lo cual ha ido aumentando su eficiencia y su aplicación.